Hola, cordial saludo para todas las personas que acompañan las transmisiones especiales del Espectador. Estamos en la recta final de la campaña electoral en Colombia. En menos de un mes, el país decidirá quién es el nuevo presidente de la República, la persona que sucederá en el mando a Iván Duque. Y por supuesto que en el paquete informativo que tenemos, que incluye entrevistas, análisis, debates con los candidatos presidenciales que ustedes han visto a través de elespectador.com y de sus redes sociales, también incluimos el ejercicio de encuestas. Esta vez en la alianza con la firma Invamer, con Noticias Caracol y con Blue Radio. Y la noticia del momento es esa, precisamente, acaba de salir la nueva encuesta electoral que mide la intención de voto de los colombianos de cara a esas elecciones presidenciales. Por eso estamos con el gerente de Invamer, de la firma Invamer, don Martín Orozco, para que nos cuente, por favor, cuál es el resultado de esa última encuesta. Sí, la encuesta se tomó entre el 21 y el 27 de abril. Son 2.000 encuestas a nivel nacional. De esas se filtran las personas que manifiestan que van a ir a votar en las próximas elecciones y el resultado es 43.6% para Gustavo Petro. En febrero estaba en 44.6%, es decir, cae un punto. 26.7% para Federico Gutiérrez en segundo lugar, en febrero estaba en 8.7%, en tercer lugar Rodolfo Hernández con 13.9%, cuarto lugar Sergio Fajardo con 6.5%, John Milton Rodríguez 1.5%, Enrique Gómez 1.1%, Ingrid Betancourt 0.5%, Luis Pérez 0.5% y el voto en blanco a hoy se ubica en 5.7%. Ese resultado lo están viendo ustedes en la gráfica, en este momento en la imagen que transmite el espectador. ¿Corresponde a la intención de voto, nos dice usted, Martín, para la primera vuelta? Para la primera vuelta, sí señor, con los candidatos que hoy hay inscritos para esa primera vuelta. ¿Alguna sorpresa en esa primera gráfica de la encuesta? Digamos que hay como dos conclusiones importantes. Una es que Gustavo Petro está en sus números, digamos, entre febrero y hoy no se ha movido prácticamente, de hecho cae un punto. Estaba en 44.6 y ahora está en 43.6 y era de esperarse, digamos, otras encuestas que han salido en semanas anteriores han mostrado que Federico Gutiérrez es el candidato que más crece y estamos hablando de un crecimiento casi de 20 puntos entre febrero y esta medición de abril. Recuérdenos usted, por favor, el margen de error de esta encuesta para sacar cuentas. El margen de error de las 2.000 encuestas para las preguntas en general del estudio, que van a poder verlas en el informe que ustedes van a poner en la página web del espectador, es del 2.2%. Y para las preguntas de intención de voto, como solamente se selecciona el grupo de personas que dicen que sí van a ir a votar, el margen de error para esas preguntas es del 2.55%. Si tenemos un margen de error del 2.2 y Petro dice usted cae un punto, está en el margen. Está en sus números. Como están se sus dice números de febrero. Está en su plata, dirían popularmente. Está en los mismos números de febrero y podría estar, digamos, 2 puntos arriba o 2 puntos abajo, que es lo que finalmente significa el margen de error. Federico Gutiérrez sube ¿cuántos puntos? Sube de 8.7 a 26.7, 19 puntos. Sí, ¿usted cómo lo explica? ¿Por el triunfo en la consulta? Sí, la consulta trajo dos temas favorables para Federico Gutiérrez. Uno es pues que la ganó, ¿cierto? Y la ganó por más ventaja de lo que se veía tal vez un par de semanas antes de la consulta. Y dos, que esa consulta impulsó su nivel de conocimiento. Antes lo conocían menos del 50% de las personas, hoy lo conocen casi el 80% de los colombianos. Miremos el fenómeno Rodolfo Hernández. ¿Qué pasa con Rodolfo, el santandereano? En Rodolfo podemos casi que decir la misma conclusión que con Gustavo Petro. Están sus números desde noviembre del 2021. Está en el mismo 13%. En esta ocasión pues está casi en el 13.9%, pero él se ha movido ahí en el 13% desde noviembre del año pasado. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, digamos, es la noticia negativa pues desde el punto de vista numérico, porque pues en noviembre estaba en 19%, luego en febrero pasó a 15% y ahora está en 6.5%, entonces de los candidatos que se veían como principales jugadores al inicio de esta campaña, sin duda es el que más ha perdido en los últimos meses. 9 puntos más cae Sergio Fajardo. Sí, de 15 a 6.5. 9 puntos. Y viene de ganar la consulta. Viene de ganar la consulta, pero a diferencia que en el caso de Federico, Sergio Fajardo ya era un candidato altamente conocido,
entonces digamos que la consulta no hizo que se conociera más, porque ya era muy conocido, y además tuvo la consulta menos votada, entonces, y tuvo menos votos que el candidato número 2 del pacto histórico, que fue Francia Márquez. Entonces, como ganador tuvo menos votos que el segundo de la consulta más votada, y ya era muy conocido, entonces no hubo pues como un adicional en conocimiento que le pudiera favorecer. ¿Qué pasó con los 3 de las consultas? Petro ganó consulta, se mantiene. Sí. Fico ganó consulta, sube. Sí. Sergio Fajardo ganó consulta, baja. Y Rodolfo Hernández, que no estuvo en consulta, se mantiene con sus números en el tercer lugar. ¿Y los otros, los que vienen ahí detrás? De ahí para allá, los otros 4 candidatos, John Milton, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt y Luis Pérez, tienen el 1% en el caso de John Milton y Enrique Gómez y el 0.5% en el caso de Ingrid Betancourt y Luis Pérez, siendo la que más pierde de ese grupo de 4 coleros, por decirlo así, Ingrid Betancourt, porque en febrero estaba en el 6.2% y ahora solo tiene menos del 1%. Muy por debajo del margen de error. Y miremos la intención del voto en blanco. Sí, el voto en blanco está en el 5.7%. En Colombia, digamos, el voto en blanco históricamente se ha movido entre el 3 y el 5%. Entonces, es probable que a medida que se acerque la elección, ese voto en blanco disminuya un poco, pero digamos que no es una cifra alta y es coherente con lo que en el país ha ocurrido en las últimas jornadas electorales. ¿El no sabe no responde para esta primera? El no sabe no responde lo que nosotros denominamos indecisos. Hoy en día solo es el 4.8%, pero en los números que dimos de intención de voto de cada candidato, nosotros retiramos de la base esos indecisos, porque normalmente los indecisos no salen a las urnas o se reparten más o menos en las mismas proporciones que el orden de los candidatos. Vámonos para la hipotética segunda vuelta presidencial en Colombia. ¿Qué pasaría en la segunda vuelta? ¿Qué escenarios hay? En la segunda vuelta, pues ya sabiendo que en la primera los 2 candidatos con más intención de voto son Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, esa sería pues la segunda vuelta a hoy. En ese caso, Gustavo Petro tendría el 52.4% y Federico Gutiérrez el 45.2%, es decir, en términos redondos están a 7 puntos, o Gustavo Petro pues le tiene una ventaja de 7 puntos a Federico, cuando en febrero de este año, que fue la última medición que realizamos, esa distancia era de 22%, es decir, se acorta la distancia de 22 a 7. Es decir, Fico viene en ascenso, Petro está en lo suyo. Sí, si uno coge o toma pues los números de las últimas 4 mediciones en ese escenario de segunda vuelta, mediciones que fueron en agosto del 2021, noviembre del 2021, febrero del 2022 y abril del 2022, los números de Gustavo Petro son 65, 63, 59% y 52%. Es decir, es una línea que va hacia abajo, mientras que los números de Federico Gutiérrez son 29%, 32%, 36%, y ya para esta medición 45%. Ahora, la otra lectura sería que Federico Gutiérrez recoge más, al parecer mucho más, que Gustavo Petro, de esos candidatos que se quedan, que no pasan a segunda vuelta. Sí, ante esa eventual segunda vuelta, que es lo que las cifras nos dicen hoy, Federico estaría recogiendo la mayoría de los votos de los candidatos que no pasaron a segunda, aunque Petro también recoge un poco. ¿Y eso cómo se ve en números? Si Gustavo Petro tiene un 43% en primera vuelta y en esa eventual segunda vuelta con Federico Gutiérrez sube a 52, digamos que entre primera y segunda vuelta sube un poco menos de 10 puntos, mientras que en el caso de Federico Gutiérrez, que está casi en 27% en primera vuelta y sube a 45, estamos hablando que sube alrededor de 18% entre primera y segunda. Sí recoge mucho más Federico Gutiérrez, pero no le alcanza. No le alcanza todavía. En este momento, la encuesta que usted está presentando a través del espectador señala que en este momento, con esos datos a esas personas encuestadas y haciendo el análisis estadístico de ustedes, ganaría Gustavo Petro la primera vuelta y el escenario más posible de segunda vuelta sería contra Federico Gutiérrez, en el cual también ganaría Gustavo Petro. Así es, si las elecciones fueran hoy, que eso es muy importante aclararlo, porque hay que siempre reforzar el hecho de que las encuestas no pronostican. La encuesta no tiene la capacidad de saber qué va a pasar el 29 de mayo. La encuesta tiene la capacidad de saber qué está pasando hoy. Entonces, si hoy fuera esa primera o esa segunda, eventual segunda vuelta,
esos serían los resultados. ¿Qué otros escenarios hipotéticos de segunda vuelta hay? Tenemos, menos probables, digamos, hicimos otras preguntas, pues hoy el escenario sería Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, pero hay otro escenario, si no fuera Federico, si no Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. Gustavo Petro estaría en 56%, Rodolfo Hernández en 40%, si fuera contra Fajardo, Gustavo Petro estaría en 56% y Fajardo en 40%. Por eso que llaman estratos sociales. Estratos sociales tenemos en estratos 1 y 2, tiene un poco más de ventaja Gustavo Petro, y a medida que aumenta el estrato, digamos ya en el 3 están casi empatados y en el 4, 5 y 6 también. Entonces la diferencia que le permite estar a Petro 7 puntos por encima está dada por las personas de estratos 1 y 2. 1 y 2 especialmente, sí. Aunque también en 3 y 4. En 3, 4, 5 y 6 están prácticamente empatados, y en el estrato 1 y 2, Gustavo Petro tiene el 54 y Federico Gutiérrez el 44. Hablemos de la imagen de algunos, algunos personajes, o mejor, las preguntas sobre temas de actualidad, sobre temas que le preocupan a los colombianos. Vi que ustedes incluyeron incluso algo sobre las motos, sobre el parrillero. ¿Qué preguntas hicieron que sean de interés y nos pueda contar en este momento? Digamos, lo más importante es cuál considera que es el principal problema, ¿cierto? Los colombianos pues encuestados. El principal problema en este momento es la economía, y si lo sumamos con el desempleo y el costo de vida, pues de alguna manera lo que nos están diciendo es: yo estoy hoy en día afectado por el bolsillo. Y en segundo lugar, o detrás de la economía, desempleo y costo de vida, estaría la corrupción. La corrupción. Sí, muy cerca. La corrupción la mencionaron el 13.7%, el 17% de las personas. Antes venía de un 24%, es decir, sigue siendo un problema importante, pero ha venido perdiendo como principal problema. Y la inseguridad sube un poco, está en el 13%, que es la misma cifra en la que está el desempleo. Pero como le decía, si al desempleo le sumamos economía, que responden eso el 18% de los colombianos, y costo de vida, que lo responden el 9%, pues ahí en ese conjunto está muy bien explicado que lo que más importa hoy en día es el bolsillo. El bolsillo. Y en segundo lugar, que no se roben la plata, que también afecta el bolsillo, la plata de todos. Y en tercer lugar, que no le roben a la gente en la calle. Que no roben a la gente en la calle. Sí. Por el tema de Bogotá, del parrillero, demás. Sí, tenemos no lo tengo en este momento discriminado por ciudad, pero a nivel nacional el 70% de las personas están en desacuerdo con que se prohíba el parrillero en las motos. No le gusta a la gente eso, definitivamente no le gusta. Pero cuando analizamos también el índice de victimización o el porcentaje de personas que declaran en estas mediciones que han sido víctimas de hurto, por ejemplo, sí ve uno que entre, digamos, noviembre, febrero y abril viene disminuyendo ese porcentaje en Bogotá. Entonces, todavía es muy alto, el 30% de los bogotanos manifiestan que han sido víctimas de hurto en los últimos 12 meses, pero ese mismo número era el 40% en noviembre del 2021 y el 36% en febrero. Entonces, si uno solamente tomara la de febrero con la de hoy, sí se ve un efecto en el tema de hurto, que no podría asegurar si está explicado por el tema de la restricción del parrillero, pero que haciendo la comparación y medición de los números podría llegar a ser una explicación. Si por la estadística fuera, solo por la estadística, sin tener en cuenta otros aspectos, sí, a la gente no le gusta la medida del parrillero, sí, pero la medida funciona. Pero la medida funciona según ese porcentaje de personas que han sido víctimas de hurto, que viene disminuyendo. ¿Cómo está la imagen de las instituciones del país? En general, en esta medición, todas las instituciones mejoran su imagen. Hay 7 instituciones que tienen una imagen más positiva que negativa, en su orden de mayor a menor, de mejor imagen a menor imagen. Son la Iglesia Católica, que tiene pues casi un 66%, luego las fuerzas militares, las redes sociales, que la medimos como institución, pero es para saber pues cuál es la opinión sobre las redes en general. ¿Tiene más positivo que negativo? Tienen las redes 52 positivo, 39% negativo. Los empresarios con un 52% positivo también, la Registraduría Nacional del Estado Civil con 52% positivo, 37% negativo, y los medios de comunicación, que también tuvieron una mejora entre febrero y esta medición de abril, tienen un 52% también positivo, un 41% negativo. Y por último, en ese grupo de instituciones que tienen mejor imagen que positiva que negativa, está la policía con 51% favorable. Vea usted, me llama la atención ese de la registraduría, porque no lo habían puesto ustedes en las mediciones anteriores, y en esta supongo que la incluyeron por los
por el tema de las elecciones de Sí, marzo. Ante tanta discusión que hubo sobre ese tema, pues quisimos saber qué opinaban los colombianos y pues el número es 52 favorable, 37% desfavorable. Curioso eso, ¿no? Y el resto de las personas dicen que no saben o no responden. No puede ser. Pues uno se imaginaría un resultado distinto a la luz de tanto debate que hubo en torno al desempeño de la registraduría en en las elecciones de Congreso. Sí, juzgando por el cambio que hubo pues en las cifras, ¿cierto? Ese 52% favorable de alguna manera se parece al 48% de imagen favorable que tiene Gustavo Petro entre la población votante. Entonces, digamos que no, pues según eso no sería pues del todo sorprendente. No sorprendería en ese sentido, sí. Y usted decía, a los medios de comunicación les fue bien también. Los medios de comunicación 51.8, pues casi 52 y 41% negativo, que venían de febrero de tener una imagen más negativa que positiva. En términos generales, ¿el país está entonces como más satisfecho, como más, está como más, que le cree más digamos, las instituciones, incluso todas aquellas, pues la Procuraduría, la Contraloría, la JEP, la Corte Constitucional, todas las instituciones en general mejoran unos puntos. Quiere decir que, pues, que mejoró la percepción de imagen de las instituciones en general. Y pues probablemente es porque ya hay más candidatos activos diferentes al candidato que venía liderando desde que empezó esta campaña. Qué curioso eso, ¿ah? ¿Qué otra sorpresa tiene la encuesta? ¿Qué le cuento? Pues, ¿quiere hablar de fútbol? ¿Preguntó por fútbol? Pregunté por fútbol. ¿Qué preguntó por fútbol? Si la gente prefería que el técnico de la Selección Colombia fuera colombiano o extranjero. El 53.7% de las personas dijeron que colombiano y el 32% extranjero. El resto dicen no sabe o no responde. Vea, pues ahí tiene usted para la gente interesada en los temas de fútbol. A conseguir técnico colombiano. ¿Cómo le parece a usted? Martín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por contarnos. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Recuérdenos finalmente detallitos básicos de la ficha técnica para las personas que siguen la transmisión. 2000 encuestas en total, fecha de campo 21-27 de abril. Margen de error 2.2% también a nivel total, un muestreo que incluye capitales y no capitales, fuimos en total a 83 municipios, entre ellos 21 ciudades capitales, entonces es una muestra que en realidad es muy completa y representa con mucha precisión lo que opinan los colombianos. Bueno, pues ese es el resultado del ejercicio estadístico de la alianza. Recuerden ustedes, El Espectador, Blue Radio, Noticias Caracol con la firma Inbamber. Gracias, Martín, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en la sintonía. Volveremos en breve con nuevos temas de análisis.